Cuentos escritos en el exilio. Juan Bosch. Rumbo al puerto de origen. Habiendo hecho sus cálculos con toda corrección, Juan de la Paz llegó a la altura de Punta del Este a las 6 de la tarde, minutos más, minutos menos. El mar había sido un plato y probablemente seguiría siéndolo toda la noche. Así se explica que a Juan de la Paz le resultara fácil ver, a la pálida y agobiante luz de la hora, el aleteo de la paloma sobre el agua. Con la acostumbrada rapidez de toda su vida, el solitario navegante pensó que estaría herida y que sería un buen regalo para Emilia, y sin demorar un segundo maniobró para acercarse al ave, favorecido por una suave pero sostenida brisa que soplaba desde el este. Gentilmente la balandra viró y enderezó hacia la paloma. Con efecto, la paloma debió haber recibido un golpe en el ala izquierda, pues sobre ese lado se debatía sin cesar, moviendo con loco impulso la derecha y levantando la pequeña cabeza. El terror de aquel animal de tierra y aire abandonado a su suerte en el mar era de tal naturaleza, que cuando advirtió la proximidad de la balandra, pretendió saltar para alejarse. Pero Juan de la Paz no se preocupó. Había dispuesto llevarle ese regalo a Emilia y ya nada podía evitar que lo hiciera. En su imaginación veía a la niña echándole los brazos al cuello en prenda de gratitud y tal vez dándole un beso. Así, visto que el ave lograba avanzar unos pasos hacia estribor, Juan de la Paz maniobró para girar en redondo y situarse de manera que él quedara a babor. La maniobra salió limpia, pero su resultado no pudo ser peor, pues ocurrió que, impulsada la sostenida brisa del este por la sostenida brisa del este, la balandra se alejó unos palmos de la paloma, precisamente en el momento en que Juan de la Paz abandonaba vela y timón para inclinarse sobre el agua en pos del ave. El movimiento de la balandra le llevó a sacar todo el cuerpo fuera del casco, en absoluto ajeno a la idea de que, aprovechada en toda su extensión por la brisa, la vela resultaría batida con inesperada fuerza. Eso pasó y Juan de la Paz se vio súbitamente lanzado al agua. A Juan de la Paz le había sucedido muchos y graves contratiempos, y en la costa del Golfo y en Isla de Pinos, todo el mundo sabía que había estado 20 años en presidio, pero jamás pensó él que en un atardecer tan plácido, estando solo a bordo, le ocurriría caer al mar a causa de estar persiguiendo una paloma, animal que nada tenía de marino. Aunque estaba hecho a pensar con la rapidez del rayo, quedó aturdido durante algunos segundos. Eso sí, clavó mano en el ave, si bien lo hizo maquinalmente, y fue después de tenerla sujeta cuando volvió atrás los pequeños y pardos ojos. En esos instantes se demudó, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, pues moviéndose a velocidad asombrosa, la balandra se alejaba al favor de la brisa, rumbo noroeste franco.
firme y gallarda como si la tripulara el diablo. Un segundo después de haber visto tal cosa, Juan de la Paz comprendió que no podría alcanzar su embarcación y que él y la paloma estaban solos en medio del mar. Al iniciarse la noche, 6 horas alejados de la tierra más cercana, el cambio, el cambio de luces del atardecer daba al momento una ominosa solemnidad de cementerio. En relampagueante fracción de tiempo, el hombre sintió la muerte triturándole el alma, y un tumulto de ideas le saltó de improviso. Podría tratar de nadar hacia Isla de Pinos, en pos de Punta del Este, pero entonces se alejaría más de la balandra, y esta era su único haber en el mundo. Podía dirigirse hacia la callería. Sin embargo, eso significaba exponerse al ataque de los tiburones, acaso al de los caimanes, y desde luego llegar a la corriente de los canales completamente agotado. Cuando pensó tomar una decisión, se acercó de la paloma. Entonces vio con verdadera indiferencia que la había apretado sin darse cuenta con dedos de hierro y que la pobre ave herida agonizaba entre temblores. Y esa fue su última sensación consciente, pues a partir de tal momento comenzó a luchar como un loco para sobreponerse al miedo y para salvar la vida. El miedo, sobre todo, le abrumaba. Por ejemplo, temió que la ropa le estorbaba, se la quitó y la fue abandonando tras sí. Pero cuando se sintió desnudo, le aterrorizó la idea de que en llegando a aguas bajas, una, una barrucada lo dejara inútil como hombre. La luna, que estaba en el horizonte al caer de la balandra, iluminaba ya la vasta extensión de agua, y pensó que gracias a su luz algún pescador solitario podía verlo y rescatarlo. Sin embargo, a la vez la luna lo llenaba de pavor porque se decía que la claridad favorecía la posibilidad de que los tiburones le vieran de lejos, hecho, hecho al mar. Hecho al mar, Juan de la Paz nadaba con economía de esfuerzos, pero no era joven ya, ni cosa parecida, y temía agotarse antes de tocar tierra. Poco a poco, y esto es lo cierto, a medida que pasaba el tiempo y comprobaba que ninguno de sus temores se cumplían, fue acostumbrándose a su nueva situación. ¿Acaso influyera en ello el ejercicio, tal vez la oscura idea de que mientras el mar se mantuviera tranquilo, podría nadar sin alterar el lento pero seguro ritmo que había logrado imponerse a sí mismo? Más, más a eso de las 11, mientras el favor de la posición de la luna mantenía el rumbo hacia Cayo Largo, a sus cálculos, la tierra más cercana, le pareció ver una luz en el horizonte. De improviso, su estado de ánimo cambió. Una especie de oleada de locura, desatada dentro de su atormentada cabeza, le invadió por dentro y trastocó del todo sus ideas. Jadeante, ansioso, quiso levantarse sobre el agua. Sí, allá a la distancia había una luz. Fuera de sí, cambió el rumbo y empezó a nadar deprisa, cada vez más deprisa, cogido por un salvaje impulso de vida. En ese instante, cosa rara, sintió acumulados todos los miedos que había ido dejando según avanzaba, y otros muchos que no sabía distinguir. De golpe comenzó a gritar, a lanzar estentóreos. ¡Aquí! 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 Con una voz que chillaba
a efectos del terror y que cada vez iba sintiendo menos audible. Esforzándose a más no poder, trataba de dar saltos para dominar más distancia, pero le era imposible sobreponerse al horizonte y ver casco alguno de barco. Por momentos aquella luz fulgía lejos, tal vez a varias millas, y Juan de la Paz quería reconocerla a cada nueva aparición, distinguir si era de goleta, de vapor o de algún bote pescador. A ratos se acordaba de la paloma, abandonada, muerta ya, sobre el agua, y pensaba que acaso había derivado a favor de la corriente. Sin embargo, y pensaba que acaso había derivado a favor de la corriente, sin acabar de hundirse. Y era curioso que en esa lucha por salvar la vida, en medio de brincos imposibles, de gritos que se perdían en la tremenda soledad líquida de mezcla delirante entre esperanza y pavor, surgiera de pronto, una vez y otra más, la imagen de la paloma flotando panza arriba bajo la luna, una ala rota y la otra extendida, las rojas patas encogidas y desordenadas, las plumas de la cola. Pero he ahí que de súbito Juan de la Paz se dijo a sí mismo que estaba perdiendo el juicio y cobró instantáneo reposo. No había tal barco. Él estaba solo, del todo solo en la inmensidad del mar. Y nadie más nadie más que él era responsable de su vida. Sentía el corazón golpeándole desusadamente y resolvió flotar un rato boca arriba, los brazos y las piernas abiertos, para descansar un poco y observar la luna. De esa manera se recuperaría y a la vez recuperaría el rumbo. En la terrible lucha por salvar la vida, su instinto animal era capaz de sobreponerse a todo. Así, un cuarto de hora después, Juan de la Paz reanudaba su marcha, nadando lenta pero firmemente hacia Cayo Largo. A medianoche alcanzó a ver rojizos y cardenos reflejos ante sí. A la vez, un pesado olor de petróleo se imponía al yodado del mar. Hasta poco antes le había sido fácil ver, con bastante frecuencia, siluetas de peces que saltaban alrededor suyo o a cierta distancia. Ahora eso ocurre. Ahora eso había dejado de ocurrir desde hacía acaso media hora. Hasta poco antes le había sido fácil ver con bastante frecuencia siluetas de peces que saltaban alrededor suyo o a cierta distancia. Ahora eso había dejado de ocurrir desde hacía acaso media hora, de donde podía inferirse que había una prolongada mancha de aceite crudo o de petróleo deslizándose en el mar. Y de improviso Juan de la Paz recordó que, en ruta hacia Cienfuegos, un barco había encallado días antes en los bajos del Golfo. Si el petróleo era de tal barco, lo mejor sería internarse en la extensión que él cubriera y ayudarse de la corriente que lo arrastraba, pues con seguridad esa corriente iba a dar a uno de los cayos que corren en hilera regular, desde la punta de Zapata hasta la altura de Punta del Este. Juan de la Paz
Conocía uno por uno todos esos callos. Los canalizó, los canalizos que los separaban, el que tenía agua dulce y el que no, el que era solo diente de perro pelado o tenía arena y hierba, el que tenía mangles y cacería, el más frecuentado por los pescadores de Batabanó y el más alejado de las rutas usadas a diario. Como lo pensó, lo hizo, lo cual tuvo buenos y malos resultados. Los buenos cuando estuvieron patentes cuando a eso de las 2 de la mañana vio a distancia de una milla o cosa así, la negruzca mancha de una tierra agravada en medio del mar. Atravesa, perdón, vuelvo atrás. Como lo pensó, lo hizo, lo cual tuvo buenos y malos resultados. Los buenos estuvieron patentes cuando a eso de las 2 de la mañana vio a distancia de una milla o cosa así la negruzca mancha de una tierra atravesada en medio del mar, lo que le puso al borde de repetir la desenfrenada media hora que había padecido cuando creyó ver la luz de un barco. Los malos habían de verse mucho más tarde. Tan pronto el calor del sol pegara en el petróleo que se había incrustado en el nacimiento de cada uno de los pelos que le cubrían el cuerpo. Serían las 3, a juicio de Juan de la Paz, cuando en un movimiento de natación sintió que su pie derecho tocaba algo blando. Poco a poco fue dejándose descender. Aquello podía ser lodo, podía ser vegetación marina, podía ser un pulpo o simplemente el revuelo de agua que deja a su paso un pez mayor. Pero no tardó en darse cuenta de que era lodo. ¡Lodo! Había llegado por fin. Temeroso de algo inesperado, fue aplicando un pie un solo. Sí, había llegado. Ahora bien, ¿a dónde? Cuando pudo responderse a esta pregunta, clareaba ya el sol. Había llegado para sumar a las marimas de Cayo Azul, y lo que tenía por delante era una marcha agotadora sobre suelo cenagoso, y en medio del agua, el que no tenía fuerza para otras cosas, él no tenía fuerzas para otra cosa que para dejarse caer en una sombra y dormir, o para beber hasta rendirse agua fresca. Sin embargo, había que seguir, y Juan de la Paz siguió, maltratándose los pies con los tallos de los nacientes mangles, cayéndose a ratos y levantándose con 1000 trabajos, mandando en los cortos canalizos, adoloridos los ojos a causa del esfuerzo hecho para ver si ante su paso pupulaban los temibles piojos del agua, que se guarecen en la uretra y desgracian al hombre, buscando en la media luz del amanecer el cornudo espinazo del cocodrilo, que a menudo se refugia en esas marimas. Cuando tocó tierra, por fin, a eso de las 8, anduvo como un ciego algunos pasos y se dejó caer sobre un arenazo. Allí abusaron de él el sol y el petróleo. Despertó varias veces, pero sin recuperar el dominio de sí mismo. Se movió cuando pudo, porque comprendía que se quemaba.
mas no le fue posible sobreponerse al agotamiento. Al mediar la tarde, el cuello, la espalda, los muslos y los hombros estaban cargados de ampollas. En los labios hinchados y adoloridos, secos de sed, su propia respiración pegaba como fuego. Necesitaba agua dulce. Pensó que escarbando en la arena podía hallar alguna, pero de pronto su atención se volvió hacia la orilla de la marima que había recorrido para llegar al arenazo, pues allá se veía un madero que flotaba. No, no, no era uno, eran tres, cuatro, varios. Entonces se levantó y aguzó los pardos ojuelos. La providencia le mandaba esos maderos para que saliera de allí. Donde se hallaba no podía tener esperanzas de rescate. Rodeado de marimas y más allá de prolongados bajíos, el arenazo en que había tocado quedaba fuera de las rutas de los pescadores y desde luego mucho más lejos aún del paso habitual de los barcos. Sin pensarlo, actuando a impulsos de una fuerza ciega, a impulso de una fuerza ciega, Juan de la Paz echó a andar hacia afuera para recorrer otra vez bajo la noche que se acercaba el camino que había hecho entre el amanecer y el día. Cuando retornó al arenazo, iba empujando los maderos y correteando de un lado a otro para no perder ninguno. Casi anochecía ya. A la sed, a la sed y al ardor de las ampollas se sumaban las picaduras de los jejenes, que con la llegada de las primeras sombras se hacían presentes en oleadas al borde del desfallecimiento y hostigado por el miedo a los jejenes, Juan de la Paz se echó a dormir con la mayor parte del cuerpo en el agua y la cabeza en la arena de la orilla. Antes de entregarse al sueño, estuvo buen rato madurando un plan.